Te explico cómo son mis sesiones porque sé que cuando buscas ayuda lo más importante es sentirte seguro. Y seguramente estás acostumbrado a tratar con terapeutas o coaches que simplemente te van haciendo preguntas sin saber ni conectar realmente con lo que te está pasando por dentro. Así que hoy quiero hablarte claro. ¿Cómo es estar en una sesión conmigo? Sin misticismo, sin postureos, tal y como es. Lo primero que vas a encontrar es un espacio seguro, honesto, un espacio donde no te juzgo, no soy superior, no soy distante, no finjo que lo sé todo, solo soy un guía que te acompaña a descubrir y a entender tu mundo interior y lo hacemos juntos. Esto no va de etiquetas, no va de diagnósticos, va de conversaciones profundas que desembocan en transformación. Las sesiones tienen una estructura fluida pero clara. Al inicio repasamos la cuestión que estás viviendo, aquello que te inquieta, aquello que te preocupa, aquello que te bloquea, lo que quizá no entiendes o no sabes gestionar. Después entramos en estado de trance. Es lo que llamamos la inducción. Algunas veces puede que sea hipnosis formal, otras veces va a ser otro tipo de estado ampliado de consciencia. Sea como sea, lo que hacemos es salir de lo que es puramente la superficie, de esas eternas conversaciones, argumentos, historias, explicaciones, bla, 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 para bajar, para profundizar en la raíz de tu experiencia. A partir de ahí, según el momento en lo que surja, podemos pasar a hacer una indagación en la mente inconsciente o hacer alguna dinámica transformadora. Algunas sesiones son más de indagación, otras de intervención, de transformación. Eso depende. Algunas veces incluso en una misma sesión podemos descubrir algo que surge y tratarlo y abordarlo en esa misma sesión. Vamos tranquilamente a tu ritmo, sin forzar nada. Esto es muy importante decirlo. Todo parte de tu mundo. Las inducciones, los ejercicios, las metáforas no son guiones universalistas, no son guiones generales. Esos solo los uso cuando hago sesiones de grupo por razones obvias. Pero en las sesiones uno a uno, cada sesión es un traje a medida, porque lo que mueve al cambio no son tanto las técnicas concretas como que aquello que hagamos tenga sentido para ti y parta de tu mundo, de tu estructura del mundo. Y finalmente vamos a comentar todo aquello que haya sucedido en la sesión. Lo primero es hacer lo que llamamos la exducción, que es salir de ese estado de trance para volver al estado de vigilia, digamos, al estado cotidiano del día a día. Entonces, en primer lugar, te comento aquello que yo he observado, que he visto, y luego escucho aquello que tú quieras aportar, sea si has tenido nuevos descubrimientos sobre tu cuestión, si han aparecido símbolos que te han parecido particularmente interesantes, si tienes alguna duda o alguna inquietud. Después te propongo alguna práctica o alguna tarea. Puede ser escuchar repetidamente algún audio, hacer algún ejercicio de reflexión, algún ejercicio de observación, puede ser también alguna tarea concreta en la vida real, porque el cambio no ocurre solo en sesión. De hecho, lo que ocurre en sesión es que estamos abriendo un campo de posibilidades para tu mente inconsciente y para ayudarla a que siga recorriendo ese camino, todo aquello que iniciamos en sesión. Es por eso que yo te pongo las prácticas, los ejercicios o las tareas, con dos finalidades. La primera es que sigas teniendo presente que estás haciendo un proceso, que estás haciendo tu trabajo personal, y la otra es para amplificar los efectos de aquello que ya surgió de forma más o menos manifiesta en sesión. La base es que en cada sesión estamos buscando encontrar el mensaje oculto que está detrás de aquello que estás viviendo. Yo no hablo de problema, yo no hablo de caso, yo hablo de la cuestión,
porque verdaderamente siempre detrás de todo lo que nos explicamos, detrás de toda la incomodidad que estamos sintiendo, siempre hay una respuesta. Siempre. Aunque no aparezca muchas veces usando estas técnicas que yo empleo de una forma explícita, verbal, con una argumentación, con una hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces en nuestras sesiones la información nos llega por otras vías, por los símbolos, por las sensaciones, por incluso a veces el movimiento. El cuerpo hace muchas veces en hipnosis movimientos espontáneos. Si quieres superar un problema, lo que debes hacer es empezar a pensar de una forma diferente a aquella que originó este problema. Lo que te decía, detrás de todo hay una respuesta y es cuando la descodificamos, cuando dejas de luchar contra eso y simplemente paras a observarlo, a conocerlo, a reflexionar de una forma diferente sobre todo eso, que empiezan a aparecer caminos. Y eso no es fruto de 50 tips que recojas en YouTube o trucos que te van explicando en Instagram. Tampoco es magia. Es el poder de la atención, de el lenguaje simbólico y de los estados profundos de conciencia. Y así son mis sesiones, humanas, profundas, sin prisas, sin soluciones mágicas, pero con resultados. Si quieres saber si esto es para ti, pide tu conversación previa de 20 minutos sin compromiso. Te dejo el enlace aquí debajo. Quizá es exactamente lo que necesitabas sentir.